días. Esta mañana, como siempre que iniciamos un nuevo capítulo de este podcast llamado El Segundo Piso de la Cuarta Transformación, me encuentro muy contenta, muy feliz y muy agradecida porque me encuentro con un señorón que ha construido las bases de la Cuarta Transformación. Él es parte de los cimientos y ha dedicado toda su vida a esta nación. Es un hombre al que quiero mucho, al que admiro y al que respeto muchísimo. Gracias. Hemos coincidido en algunas batallas, obviamente siempre. Luchas intensas. Unas luchas bien intensas, pero la verdad siempre con la seguridad y la certeza de contar con usted. Gracias. Y que usted siempre nos iba a proteger en esas luchas. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, sean bienvenidos. Me da muchísimo gusto en recibirlos aquí, en esta su casa en México, Muchas en gracias. Ciudad de México. Me encuentro con el doctor Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Nada más imagínense qué pega estamos teniendo. No. Que nos concedió esta audiencia. Licenciado, nuevamente muchas gracias. Platíquenos para nuestra audiencia, ¿quién es Alfonso Suárez del Real y Aguilera? Es un poco difícil, ¿no? En tan breve tiempo, y curiosamente mañana ya cumplo 70 años, o sea, en 7 décadas he hecho muchas cosas, pero fundamentalmente soy un servidor público vinculado de tiempo completo a defender los derechos culturales del pueblo mexicano. Ese ha sido mi objetivo en la vida, ese ha sido mi principio de solidaridad con la sociedad mexicana. Y en ese sentido puedo decir con muchísima orgullo que gracias al apoyo de gentes como ustedes, de gente como tú, Diana, en lo particular, logramos llegar a la Diputación Federal allá por los años 2006 al 2009 en una situación difícil, con un calderonato, el 0.86%, la imposición abierta de la oligarquía con ese porcentaje ridículo en contra del triunfo inobjetable para mí del licenciado López Obrador, y desde esa trinchera de la Cámara de Diputados empezar a luchar para generar las condiciones de reconocer que la cultura es un derecho básico del pueblo mexicano y lograrlo en consenso por unanimidad, además en fechas emblemáticas. Comentarles que nos habíamos fijado la conmemoración de los 40 años del 2 de octubre para que se aprobara por unanimidad esa reforma constitucional no enviada por el presidente, era Calderón y más o menos el presidente, sino propiciada desde las diputaciones y de común acuerdo tanto con Acción Nacional como con el PRI y desde el partido en el que militaba en aquel momento, que era el PRD, junto con los otros partidos, el Verde, Movimiento Ciudadano, etc., entendieron la importancia de ser la primera nación en el mundo que reconociera a la cultura, sus expresiones, la libertad creativa como parte sustancial del pacto constitucional. Y así lo llevamos a cabo. Y de esa lucha, en esa sesión importantísima en que se conmemoraba los 40 años de Tlatelolco, el 2 de octubre del 2008, se aprobó la reforma constitucional, se envió al Senado de la República, en donde también se aprobó por unanimidad, pasó al constituyente y tal y como nos lo habíamos propuesto para la emisión del 1 de mayo del 2009, se decretó la reforma constitucional a favor de los derechos culturales, y a partir de allí se empezó a trabajar la Ley General de Cultura, se empezaron a trabajar leyes estatales de cultura, y en el caso de la Ciudad de México, siendo diputado constituyente sin curul, sí, porque si ustedes recuerdan, el PRD determinó que
no se presentase una candidatura en Ciudad de México dentro de la lista. Para esto, entonces, fueron 99 en lugar de 100 constituyentes, pero no obstante ello, sí se nos permitió a diferentes compañeras y compañeros el poder intervenir en el proceso de la construcción de la Constitución de la Ciudad de México en el año 17, y allí participamos, gracias al apoyo de los constituyentes, en el proceso de la concepción de los capítulos y los artículos correspondientes a los derechos culturales del pueblo de la Ciudad de México, de sus habitantes y de sus visitantes, para hacerlo de manera más explícito en el sentido de crear conciencia de que los derechos humanos no tienen nacionalidad, los derechos humanos no tienen territorio, los derechos humanos se ejercen en el cuerpo de cada uno de los seres humanos a los cuales ampara, que es importante. Ahora lo veo a la luz del tiempo, estando en un multilateral. Es importante generar eso, porque los europeos piensan que ellos son, los derechos humanos son para los franceses, son para los europeos, son para los nuevos países que se adhieren al Consejo de Europa, pero no lo ven así para los inmigrantes o para los refugiados. Y creo que esta narrativa que nosotros traemos desde el 2008, pues nos permite aportar a la reflexión internacional sobre la importancia de los derechos humanos. Pero nada más dense cuenta de la importancia de lo que nos está comentando, porque es un camino que viene recorriendo de muchísimo tiempo atrás y que ha tenido ya una política pública en defensa de nuestros derechos como mexicanos, y todavía se abre la oportunidad y se da una nueva constitución en la Ciudad de México, que no nada más tiene perspectiva feminista, tiene perspectiva cultural, y se vuelve una base y se vuelve un eje rector que deberíamos copiar todos los estados. Es algo que verdaderamente debería de replicarse en todo el país, porque efectivamente ahí aterrizan todos los derechos humanos. Yo estoy convencido que la Constitución de la Ciudad de México es la más avanzada en el mundo. Y ha sido hermoso ser, por lo menos en mi caso, medio acercarse, ¿no? A ver qué onda con las constituyentes y empezar a meter mano y fijarnos que efectivamente se garantizaran los derechos para las mujeres desde niñas. Una Constitución que tiene ese proemio, en el cual te dice claramente el por qué esta ciudad es una ciudad de derechos desde su concepción. Es una ciudad de todas y de todos, ¿no? Ese proemio, cuando yo lo he compartido en otras lenguas con algunos de mis colegas en el Consejo de Europa, los deja boquiabiertos. Porque es como la Carta de los Derechos del Hombre que antecedió a la Constitución de la Revolución Francesa, wow, que es similar también a los sentimientos de la nación del padre Morelos, que eso además, me ha acreditado y me ha permitido acreditar que la Constitución de Apatzingán, cero que ver con la Constitución de Cádiz, pero cero que ver, nada que ver. La Constitución de 1814 de Apatzingán es definitivamente una recreación de la Constitución de los franceses. Y la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que antecedieron a esta Constitución, en nuestro país se llama Sentimientos de la Nación, y hablando tengo ni más ni menos que como colega, compañero, el representante de Francia ante el Consejo de Europa, es el antiguo ministro de Educación y uno de los intelectuales de izquierda más brillantes que tiene Francia en este momento, Najib,
que es experto en minorías y que cuando platicamos y le presenté Sentimientos de la Nación, me dijo, es que superaron ustedes con creces el sentimiento integrador en contra de ese individualismo machista, entendible en su momento, pero no compartido también en su momento por una Olimpia de Gibbs que dice como que nada más para los hombres y ciudadanos. También hay los mismos derechos para las mujeres y las ciudadanas. Dice, ustedes lo superaron con eso de los sentimientos de la nación, que incluye a todos, mujeres, hombres, pobres, ricos, viejos, jóvenes, niños, pueblos originarios, colonos, españoles, criollos, en fin. Entonces es maravilloso el poder constatar la potencia del origen de nuestro país visto a los ojos de otras culturas. Lo maravilloso es estar el día de hoy con usted y que nos nutra con todos estos conocimientos y que llegue a todos nosotros, porque de verdad en México me parece que hay muy pocos hombres tan cultos como usted y tan guerreros en defensa de nuestro país. A ver, mira, eso de culto no me gusta, la verdad. Bueno, o sea, lo que pasa, más bien yo soy un curioso, y la curiosidad mató al gato, pero descubrió la ciencia, decía mi madre. La verdad sí me ha gustado conocer profundamente diferentes momentos tanto de la historia de la ciudad, defender regiones de la ciudad. O sea, acuérdense que mi vida pública comienza con la defensa de esta colonia, ¿no? Y la defensa de esta colonia, además, no como la colonia fifí que se pretende, sino precisamente, como decía Guillermo Tomari de Teresa, es que en la Roma la revolución se bajó del caballo y se subió al fortingo, al forte. No obstante ello, para mí, la colonia Roma es la síntesis desde su creación de las tolerancias, porque es la colonia en donde encontramos lo mismo, las iglesias católicas, protestantes, sinagogas, confusión de también tibetanas, en fin, hasta el templo de Catemaco, que está a 4 cuadras de aquí. Aquí confluyen todas. Aquí confluyen todas desde hace mucho tiempo. Entonces, para mí la Roma siempre ha tenido ese maravilloso sabor de ser la recreación de la Toledo de antes de los Reyes Católicos, en donde confluían todas las religiones y convivían y compartían de manera amable, como ocurrió en Córdoba, como ocurrió en Granada y como no ocurrió en otras partes de más al norte de Europa. Entonces, usted comienza esta vida en la defensa de la colonia Roma. Efectivamente. Uh-huh. En la defensa, bajo un esquema de que no hablábamos en aquel entonces gentrificación, era peor el tema, porque hablábamos de los giros negros. Que los giros negros no eran más que aquellos establecimientos mercantiles, no en donde se cometieran pecados, no, sino que no pagaban impuestos, que se abrían impunemente, que retaban a la autoridad y que retaban abiertamente a la comunidad a través de una serie de faltas de convivencia que podían fácilmente superarse. El ruido, etcétera, etcétera. Todo eso es superable, ¿no? Y iniciamos ese proceso de defensa de la colonia reconociendo su origen, reconociendo por qué se creó, cómo se creó, cuál era su función, el que haya sido la primera colonia concebida para un vehículo tipo Ford, precisamente, por eso los anchos de las calles, etcétera, etcétera. Y quienes habían vivido o viven en esta colonia. O sea, y entonces hablábamos ahí de las migraciones
la migración judía, la migración española, la migración europea, la migración alemana, todas habían pasado por aquí, por estas colonias, por esta área en particular, y ello enriqueció enormemente la vida cultural de la colonia Roma para hacerla un centro multicultural de expresión. Y del cambio de un proyecto oficialista que buscaba hacer la nueva zona rosa, se transformó en la nueva opción cultural para la Ciudad de México. Y entonces empezaron a abrirse galerías de arte, cines, algunos espacios teatrales. Empezó a haber una vida mucho más cultural en los espacios públicos, etc. ¿Cuál fue su primer cargo público? Mi primer cargo público fue como subdelegado territorial de lo que en aquel entonces se llamaba San Rafael Zona Rosa. Y que llegando, invitado por el arquitecto Jorge Legorreta, que a su vez fue invitado por el ingeniero Cárdenas para su trienio, llegué y dije, yo no puedo, apoyar en la administración a una región que niega su origen, que es Juárez. O sea, esta colonia en donde se ubica es la colonia Juárez, aquí nada de zona rosa. Primero fue Juárez y yo les doy la fecha exacta del día en que Porfirio Díaz le puso a esta colonia Juárez. Fue justo el centenario del natalicio de don Benito Juárez, un 21 de marzo del año 1906. Él decidió que estos terrenos se llamaran Colonia Juárez. Y entonces se quedó ya el nombre de la Juárez San Rafael. Y decía yo, no me opongo a la San Rafael porque era el nombre de una hacienda de la cual surge esa colonia, que es la primera colonia fuera del antiguo espacio de la Ciudad de México colonial. Entonces, ahí fue donde comenzamos. ¿Qué detonó en Alfonso Suárez del Real para que tomara como estandarte el tema de la cultura? ¿Qué pasó? Mi vida, la vida de mi familia estuvo siempre muy vinculada a estos procesos de los quehaceres culturales, sin que te diga yo, no, es que mi mamá o mi papá, no, ellos eran públicos muy enterados, muy formados, muy vinculados con los círculos de mi mamá, particularmente los círculos de la publicidad. Entonces, gracias a los círculos de la publicidad, por ejemplo, yo tuve la enorme fortuna de recibir en la casa como hijo de la señora Aguilera, ¿verdad?, a Gabriel García Márquez, wow, a Carlos Fuentes, a Silvia Lemus, porque muchos de ellos trabajaron en la publicidad. O sea, wow, para poder escribir, para poder generar esas obras de las cuales nos maravillamos, pues tenían que comer. Y la comida se daba a través de su trabajo creativo en el medio de la publicidad. Entonces, por ejemplo, algo que me marcó de por vida sobre el interés y la importancia de la letra impresa es Gabriel García Márquez, un jueves en la tarde, en la comida de un grupo que se llamaba La Reata Azul, en lugar del Cordón Bleu. Wow. La Reata Azul, que leer el capítulo relativo a la pandemia de la desmemoria, en donde empiezan a perder la memoria y entonces empieza uno de los personajes de 100 años de soledad a pintar los nombres de las cosas para que no se les vaya olvidando. El insomnio de la desmemoria, ¿no? Entonces, allí me quedó tan grabado la importancia de la letra impresa,
que de ahí me volqué a estudiar la tecnología de la tipografía de Gutenberg, el gran aporte, el libro como un vehículo de transmisión de conocimientos y de sentimientos al mismo tiempo, y la importancia de establecer ese diálogo a través de la letra impresa entre personajes que vivieron siglos antes que tú y tú como lector. De ahí arranca esa obsesión por todo el proceso cultural. Entonces, te confieso una cosa. Cuando a mí me dijeron que yo iba a ir a Estrasburgo, mi corazón se llenó de alegría porque Estrasburgo es la capital de la imprenta. Wow. Gutenberg tuvo su primera imprenta en Estrasburgo. ¡Guau! No, pues ya me imagino la felicidad. Exacto. Usted bien feliz y nosotros bien tristes. No, y más feliz ahora que durante el año la alcaldesa de Estrasburgo da a conocer el hecho de que la ciudad fue nominada por la UNESCO Capital Cultural del Libro y la Lectura para el año próximo. A partir del día 23 de abril del 2024 hasta el 22 de abril del 25, Estrasburgo será la capital mundial del libro y la cultura. Habrá que ir. Habrá que ir. Licenciado, ustedes todos viajamos en el metro. Recordarán que hubo una época muy bonita en el metro en el que había arte por todas partes. Que había cultura, que llegaban los artistas de diferentes expresiones. Pues adivinen quién fue el responsable de esa belleza que nos nutrió a todos quienes atravesábamos por esa zona. ¿Quiere platicarnos un poquito de esa etapa? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Ahí debo de reconocer enormemente la sensibilidad del director, de Joel Ortega, Sin Joel Ortega o sin la propia Florencia Serranía, porque a mí me tocó la primera parte, el primer periodo en que ella fue directora del metro, pero con ambos hubo esa sensibilidad para entender que el metro podía ser la galería más grande del mundo y que podría ser el escenario más extraordinario del mundo para cualquiera de las expresiones de la cultura popular. Y entonces, en efecto, o sea, además de tener las exposiciones aquí y allá, bueno, o sea, nos aventamos cosas tan increíbles como haber presentado el Tenorio de Zorrilla, completito, de la A a la Z, en plena estación Zapata de la línea 12. Que por sus dimensiones, alturas, etcétera, era el espacio como ideal para poder presentar una obra de teatro que tuvo, fueron 3 representaciones, un total de 1,700 espectadores permanentes, porque era gente que se sentaba en la silla hasta el final y que lo disfrutaron plenamente. Pero junto con Jaime Chabot hicimos algo que era genial, que se llamaba los asaltos artísticos en el metro, que era también una forma muy peculiar de darle la vuelta al temor de esa leyenda urbana de que en el metro te asaltan, etc. Sí, pero te asaltan artistas que te dan un verso, que hacen pantomima, que bailan, ¿qué tal? Y bueno, ¿qué decir del aporte de Paloma Sáiz Tejero, la Brigada para Leer en Libertad, en donde en la línea 3 del metro, que tenía el mayor índice de violencias, pero que también nos dimos cuenta que era una línea eminentemente escolar, porque iba desde el Politécnico hasta la universidad, cruzando los barrios escolares más relevantes de la Gustavo Madero, de la Cuauhtémoc, de la Benito Juárez, de Coyoacán. Entonces se decidió hacer Paraler de boleto en el metro, cuya curaduría estuvo a cargo de ella y de Paco Ignacio Taibo,
Y en mi tiempo llegamos a hacer 17 volúmenes para leer de boleto en el metro, que tenía una peculiaridad. Es lee y devuélvelo. Y Sí. la redención de devoluciones fue nuestro indicador de que íbamos transformando la actitud de violencias naturales correspondientes a la pubertad, a la adolescencia, etcétera, se fueron transformando. ¿Por qué? Se fueron entendiendo que el metro era un lugar común en donde te tenemos confianza como para dejarte un libro que si quieres lo devuelves, si no, no va a haber ningún problema. Y hubo cosas tan maravillosas como encontrarnos libros forrados con plástico, o sea, diciendo, cuídalo porque yo lo leí y vale la pena, ¿no? O sea, esas experiencias son muy, muy importantes y permitieron, pues, afincar y afianzar el hecho de que la cultura son derechos. Así es. ¿Cómo ha sido el primer encuentro con nuestro presidente, con Andrés Manuel? ¿Desde cuándo vienen caminando juntos? El primer encuentro con el licenciado López Obrador, nuestro presidente, yo me remito a cuando empezó a hacer la campaña para la presidencia para el PRD. Entonces hubo una reunión de diferentes referentes de lo que soy la alcaldía Cuauhtémoc, en donde tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y a partir de allí empezamos a andar juntos en todo el quehacer. Bueno, estuvimos muy cerca gracias a su confianza desde la Cuauhtémoc. Cuando obviamente ganó Dolores Padierna la primera vez la alcaldía en la elección 2000-2003, evidentemente ahí tuvimos una relación muy estrecha, muy constante, muy cotidiana. Lo digo también con mucha responsabilidad, con pleno conocimiento de causa. El apoyo a los adultos mayores nace en la delegación Cuauhtémoc, nace precisamente en los primeros días de diciembre del año de la toma de protesta del 2000, nace después de una reunión en la Plaza de la Gualupita de la colonia San Rafael, a donde va Dolores como jefa delegacional y Andrés Manuel como jefe de gobierno, y hay una señora, Pita se llamaba la señora, que vivía enfrente de esta iglesia de la Gualupita, que había sido la nana de los niños de la casa de esa familia y que, dada su edad, tenía casi 90 años, y por pues, el cariño que le tenían los dueños de la casa, le permitían seguir viviendo en su cuarto. Le daban un poco para comer, etc. Pero ella seguía trabajando lavando ajeno. Y ese día sacó su sillita de tul, se sentó y me dijo, yo quiero saludar al señor López Obrador. Yo quisiera saludarlo. Y estaba, pero perfectamente bien peinada, con sus trencitas y sus listones perfectamente almidonados. Su delantal almidonado, ella impecable. Entonces, cuando bajamos del presidium, yo le dije, jefe, hay una señora muy grande que quiere conocerlo. Y también te quiere conocer a ti, Dolores. Y fuimos y nos acercamos. Entonces empezó a platicar con ella y le contó toda su historia. Y se voltea a Andrés y le dice a Dolores, hay que ver la forma y la manera de cómo ellos nos han dado todo. Es como la señora, ¿cuántos niños cuidó?
pues, está contando que cuidó 5 niños y luego los nietos, etcétera. Y ve, o sea, gracias al cariño de esa familia, pues, pero tiene que seguir trabajando lavando ajeno para poder pagarse sus medicinas, etcétera, etcétera. Y recuerdo que de allí nos convocó Andrés, a Dolores, etcétera, para ver de qué manera podíamos hacer el programa piloto y destinar recursos de desarrollo social para poder pagar un apoyo a los adultos mayores. Ahí surge ese apoyo que la verdad es que en esta época de pandemia, bueno, en todas las épocas, pero en esta de pandemia, ha sido un pilar de muchos hogares, de personas en donde hay adultos mayores. Pero desde esa época, desde que se empezó a aplicar, fíjate el cambio tan importante. O sea, esa política social revaloró a nuestros adultos mayores. Dejaron de ser el estorbo de la familia, la monserga de ¿y ahora qué hago con mi papá y con mi mamá? Y yo no tengo, apenas me alcanza, etc, etc. Y se convirtieron en muchos de los casos en el soporte seguro de la familia para poder comer. Y eso renovó la relación de eso que llama hoy Andrés el humanismo mexicano, el principio del respeto a los ancianos y de la atención a los ancianos como parte fundamental de la vida comunitaria y familiar. Que además hoy ya es un derecho constitucional. Efectivamente. Es un derecho ya, no pueden quitárselos, y la verdad es que es bien importante esto que usted menciona del humanismo mexicano, que también viene muy agarrado de este paradigma de primero los pobres. Efectivamente. Primero los pobres de amor, licenciado. De lo que sea. De todo, primero los pobres. Mi presidente, la verdad es que no podía pasarle nada mejor a México. La verdad, sí. Así es. O sea, yo me da grima ver que este pueblo tan maravilloso tiene una oposición tan ruin y mezquina. No se merecía no se merece, no nos merecemos esa ruindad, esa mezquindad, ese egoísmo, ese amor al dinero. Nos merecíamos una oposición propositiva, una oposición que al tiempo de reconocer aportara la crítica correspondiente, porque es difícil ser todos iguales. Pero tales mezquindades como he podido constatar a lo largo de este tiempo, pues lo único que nos ha permitido es fortalecer las acciones de un hombre que toda su vida la ha dedicado a defender sus principios y sus ideales. Y hay algo que es bien importante, fíjate. Bueno, hacíamos nosotros una reflexión un poco en chiste, pero pareciera ser que, en efecto, la generación de 1953 leímos en el mismo libro de texto, y es cierto, fuimos la primera generación que estudiamos obligatoriamente el mismo libro de texto gratuito que fue concebido por Jaime Torres Bodet, un extraordinario intelectual mexicano que coordinó el trabajo de muchos intelectuales mexicanos de aquella época y que tenía un plus. Había sido 2 veces secretario general de la UNESCO. ¡Wow! Por sus capacidades en materia educativa, en materia cultural y de ciencia y tecnología. Pues retomando un poquito ese tema de la mezquindad, es más, somos más los mexicanos que lo queremos y que queremos este cambio. Sí, eso nos queda muy claro, pero creo y comparto con él esa preocupación de tener una oposición
que no se merece el momento histórico que está viviendo nuestro país, que no se merece el pueblo de México. No nos lo merecemos, pero ya les demostramos unidos todo lo que podemos hacer y estamos empezando a cosechar y a sentar las bases de este México tan anhelado de muchas generaciones. Fíjate que voy a aprovechar un poquito esta oportunidad. Fíjate que ayer me enteré en las redes de que ya volvieron a sacar esa historia de aquel debate en donde Mikel Arriola del PRI, debate en contra de Claudia, me acusó de ser padrote de trabajadoras y trabajadores sexuales. Sí. Bueno, pues ya lo volvieron a sacar por ahí. Yo infiero que debe de ser en relación a la decisión personal de devolverle a la señora Pajes el premio que me otorgó su revista por considerar que ella estaba traicionando con la portada de la revista tan criticada, esa portada, estaba traicionando la herencia de su propio padre. Yo no salí en defensa de ningún candidato, ni ninguna candidata, ni nada que se parezca. Simple y llanamente consideré que no podía yo mantener ese premio. Se lo tenía yo que regresar para hacer conciencia en ella de a qué niveles estaba vituperiando la herencia de un hombre que, con sus grandes aciertos y sus grandes desaciertos, fue un paradigma de la tolerancia editorial. Y que sus portadas siempre fueron de una fineza y de una responsabilidad que no se merece que el haber traicionado ese legado, ¿no?, en función de un interés pecuniario de alguien que pagó para incitar abiertamente a una violencia antisionista. Creo que no midieron en aquella época. Sí la midieron. Sí midieron. Sí midieron. O ¿Qué, sea, lamentable porque, o sea, recomiendo, está en español, existe. Hay un libro que se llama Los Ingenieros del Caos, de un franco-italiano, ahorita se me fue el nombre, pero en donde hace un análisis muy pormenorizado de esa oligarquía que está operando procesos electorales en donde si tú pones una vaca va a ganar la vaca. Y dentro de uno de los análisis que hace investigador, hay algo sobre el uso de las publicaciones para generar, convocar a las violencias físicas. Qué tragedia tan grande. Miren, en aquella época yo estuve con usted y lo dije entonces y lo digo ahora. Yo no conozco un político más íntegro que Alfonso Suárez del Real. Sí conoces a uno que se llama Andrés Manuel López Obrador, que es más íntegro. Bueno, pero no lo conozco en persona. No he platicado en vivo como he platicado con usted. Claro que a mí me encantaría, es alguien a quien yo adoro, a mi presidente, pero de verdad, yo no conozco un hombre más íntegro que el licenciado. Gracias. De verdad, él ha sido un defensor de todos nosotros y de ninguna manera se merece una bajeza de ese tipo. Pero efectivamente, quienes actúan de esa manera están a la altura de lo que son. Y no quiero usar este capítulo para decirles todo lo que pienso de ellos, porque mi boquita no puede decir esas palabrotas. Pero ¿saben qué? Es más el amor que tenemos por México. Así es. Y es más el amor que muchos ciudadanos, muchos artistas tenemos por el licenciado. Así que quien le quiera entrar con él, que venga y que se ponga los trancazos conmigo y les aseguro que un montón de compañeros le vamos a brincar, porque de verdad se necesita muy poco dentro
para hacer algo así? Mira, yo creo que el mensaje, o sea, tal y como lo respondí y después bloqueé a la persona. Ya me enojé, licenciado. No se enoje, ¿no? Y bloqueé a la persona que estaba incitando eso porque le dije, bueno, la carga de la prueba le toca a usted, ¿no? Claro. Quería que le manejara yo y le diera la información de la exoneración, etcétera, ¿no? Que vaya y lo busque, ¿no? Pero eso te da una idea de que no tienen salvas. O sea, de que tienen que recurrir a algo ya tan trillado de hace 7 años, que en su momento ese montaje muy tipo Loret, muy tipo Latinos, en la misma escuela. el montajito aquel, con errores tan crasos como decir que yo pasaba en mi coche a recoger los pagos, la extorsión a cada una de las trabajadoras sexuales de Sullivan a deshoras de la noche madrugada. Bueno, pues para empezar, en mi vida he tenido un coche y no conduzco, no sé manejar. El señor se mueve en metro, a mí me consta. Entonces, o sea, pues, ya, a empezar con esas cosas, digo, que nos están informando que no tienen zapas, que no tienen, y eso es lo lamentable, que no tienen propuestas. Tengo un amigo que dice que cuando la gente está muy desesperada, hace y dice tonterías. Y ellos empiezan a exhibir su desesperación. ¿Saben que se les acabó? Así Ya, es. no tienen para dónde hacerse. Licenciado, usted y yo nos aventamos una guerra bien intensa. Con un lugar que todavía sigue allí. No han podido tirarlo, ¿cómo la ven? Que todavía sigue allí, que me parece definitivamente que allí no se entendió realmente el objeto de la acción político-social que se llevó a cabo, ni un teatro menos. Ni un teatro menos. Uh-huh. Y era la demolición de ¿cómo se llama? Del Teatro Julio Jiménez Rueda. Julio Jiménez Rueda, propiedad del ISSSTE, en una situación un poco confusa, etcétera. Y lo que nosotros quisimos es definitivamente dar a conocer que los teatros se estaban malbaratando y se estaban desapareciendo. A mí me da mucho gusto saber que Zoe Robledo ha tomado una actitud totalmente contraria al frente de los teatros del Seguro Social y que ha recuperado y ha sacado adelante a varios de ellos, y que el Linterna Mágica es nuevamente un espacio para el uso y disfrute de las personas. Y que no han podido tirar esos espacios que en su momento se rescataron a través de un amparo, en donde la función declaró que no se podían tirar, no se pueden demoler, no se pueden vender los predios, y que todavía están de pie. ¡Ay, cosita! Les presento a Ursus. Ursus es una estrella europea. Totalmente. Que el día de hoy viene con nosotros. Y no han podido tirar, ¿no? Todavía está de pie Casa de la Paz. Sí. El Isabela Corona, el Jiménez Rueda. La verdad fue un movimiento muy bonito. Gracias, porque pues todos corrimos atrás del licenciado y dijimos, híjole, está el licenciado Alfonso Suárez del Real, que además él tenía también ya su batalla, y lo que hicimos fue juntarnos y lo rescatamos. Obviamente, hubieron muchos compañeros detrás, Sergio Aguayo, que en paz descanse. Así es. Jorge Prado, Juan Francisco Hernández, efectivamente, Carlita Eudave, Maxi Pelayo y un sinfín de compañeros, Felipe Nájera, exacto, que también le entró a la batalla, Jaime Chabot, Luisa Huertas, Luz María Aguilar Cincer. De verdad es bien bonito cuando nos juntamos todos, pero siempre en este tipo de causas hemos tenido como referente pues obviamente a un gran dirigente, que es el licenciado, que nos cobijó a todos, y que sin duda sin él y sin sus conocidos y sus herramientas y todo el conocimiento que tiene, pues difícilmente habríamos podido lograr algo en eso, y muchos temas que además usted se ha aventado en defensa de muchas causas. Me recuerdas ahorita uno que es muy bonito, Contra el Resplandor Teotihuacán. Oh. O sea, le frené a Peña Nieto su proyecto. Además,
recurriendo a la historia, simple y llanamente, diciendo, pero ¿para qué queremos hacer eso si ya en 1968 tuvimos un espectáculo extraordinario y maravilloso para recibir la flama olímpica, precisamente allí, y ya en aquel momento se hicieron las canalizaciones y destrucción del material arqueológico que se tenía? Pues ¿por qué no reutilizar eso, modernizarlo y sacar adelante su proyecto? Eso nos generó mucho respeto por parte de la autoridad mexiquense, lo recuerdo. Fueron incapaces de hacer cualquier tipo de sugerencia fuera de la norma. Sabían que no iban a poder con su servidor, pero no porque era yo, sino porque conmigo había muchos hombres y mujeres mexiquenses del Instituto Nacional de Antropología e Historia, trabajadores del INAH, trabajadores de San Juan Teotihuacán, que estaban conmigo. ¿En qué? O sea, no estamos en contra del espectáculo, estamos en contra del negocio que quieren hacer destruyendo el patrimonio que ya está. No, imagínense esa burrada que querían cometer, la verdad es que... Pero las cosas ya van a cambiar con la maestra Delfina. La cuarta transformación va a llegar al Estado de México también. Yo estoy seguro que sí. ¿Qué vamos a hacer con la doctora Claudia Sheinbaum? Este país está llamado a ser no solamente el segundo piso de la cuarta transformación. La expectativa internacional en torno a el gobierno de una mujer al frente del país limítrofe con los Estados Unidos, con una población superior a los 150 millones de habitantes, si sumamos a nuestros paisanos más los residentes en este país, es definitivamente de enorme y profundo interés para los integrantes del Consejo de Europa, que es lo que a mí me toca en este preciso momento, que es lo que yo tengo, las certezas y las expresiones de interés de garantizar que el proceso sea un proceso que fortalezca esa transformación a través de la elección de una mujer que también representa muchas esperanzas para muchas de las mujeres dirigentes de esa parte del planeta. ¡Wow! Es increíble, pero cierto. O sea, ¿sí? Hay ciertos sectores que se dan cuenta de ciertos paralelismos con una Angela Merkel, ciertas coincidencias de formación con una Elisabeth Borne, que es la primera ministra de la República Francesa en este momento, con ciertas actitudes de firmeza en defensa de las convicciones, como lo tiene la señora Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea. Y bueno, ¿qué decirles del interés que tienen lituanas, rumanas, serbias, etcétera, en ver qué va a pasar con una presidenta en México? Y de una forma u otra han expresado su total interés y apoyo en el caso en que en el país de enfrente vuelva a gobernar la misoginia. Híjole. Entonces no va a estar sola, eso es lo que quiero decir. Claramente que no solamente va a estar apoyada por el pueblo de México, sino que habrá una sororidad en el mundo que no la va a dejar sola frente a una posible retorno de la misoginia en el vecino del norte. Para contextualizar un poco, específicamente, ¿cuál es su trabajo en la Unión Europea? Soy ministro de un
Estado observador del Consejo de Europa desde hace 25 años. Consejo de Europa es la unión de los 27 países que conforman la Unión Europea, más todos los países que formaron en su momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Precisamente el año pasado, al haber invadido Rusia a Ucrania, la decisión del Consejo fue solicitar la expulsión de Rusia del Consejo, no por ese hecho, sino porque ya se le había advertido con antelación que se negociaran las fricciones existentes entre los países dentro del contexto del Consejo de Europa. Y por esa decisión unilateral, que se consideró unilateral, se determinó por consenso, o sea, hay nada de mayoría absoluta, sino consenso de los 46 integrantes restantes, solicitarle a Rusia levantarse del Consejo y abandonar ese multilateral. El Consejo no es un espacio en donde se hagan negocios, ¿no? El Consejo es un poco como la ONU regional, y es el lugar en donde se conciben y se construyen a través del consenso los instrumentos paneuropeos que permiten garantizar los pilares que dieron origen al consenso, que es la democracia, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos. Y tiene una serie de instrumentos, 57. México forma parte no de 57, somos, o sea, los estados observadores, que somos Estados Unidos, Canadá, Japón, la Santa Sede y México, pues no formamos parte de todos los instrumentos que se han gestado a lo largo de estos 75 años de vida que tiene el Consejo de Europa. Pero sí formamos parte, por ejemplo, de la Convención de Venecia, que es la instancia que orienta y dirime conflictos de carácter constitucional. Por cierto, la Convención de Venecia es un instrumento que nos ha sido de gran utilidad en México y que ante la reforma constitucional propuesta por el presidente López Obrador a efecto de que los funcionarios del INE sean electos directamente por el pueblo, bueno, cuando se nos dio entrada como Estado para dar nuestra opinión frente a el que era el representante Lorenzo Córdoba, y salió una recomendación que el presidente de la República recibió y turnó al legislativo para que se analizara dentro de ese contexto. No la rechazó, no hizo nada, ¿no? Dentro de las recomendaciones había elementos que parecieron importantes en el sentido de entender que no se trataba de desaparecer a la institución, sino de fortalecer su vinculación con la ciudadanía, con el electorado, a través de una designación de democracia directa, pero que había que tomar ciertas medidas que garantizaran que quienes llegaran a esos espacios fueran expertos en materia electoral y en defensa de derechos electorales, lo cual eso se pedía desde la iniciativa. Es lo menos que nos merecemos. Entonces, ese es uno. Otro, formamos parte del Grupo Pompidou. Grupo Pompidou es un espacio creado por el presidente Pompidou en su momento para la lucha en contra del narcotráfico.
y del tráfico, consumo de drogas, etcétera, etcétera. México es un miembro del grupo muy importante, muy relevante. Tan es así que este pasado 19 y 20 de diciembre hubo una reunión física, por eso estoy yo aquí antes de la reunión anual de embajadores, en Ciudad de México, convocada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por el Gabinete de Seguridad del presidente López Obrador, porque somos el primer país que hemos reconocido abiertamente que hay un riesgo urgente a atender sobre el reclutamiento y venta de drogas a través de Internet a menores de edad y adolescentes. Entonces hubo 2 días de encierro allá en las instalaciones que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, que por la 4ª sección de Chapultepec, en donde hubo verdaderamente un intercambio de experiencias que Europa se lleva para generar los mecanismos necesarios para atender esta situación que México hace pública como un problema grave a nivel mundial. No, pues imagínense nada más quién nos concedió esta entrevista. Siempre nos ha defendido aquí en el país y hoy nos defiende fuera del país. No. Sigue velando por este México. La verdad sí. Y sobre todo creo yo que todavía nos falta y mucho de informar sobre los grandes avances. Nos ayuda muchísimo la sentencia de la Corte de Brooklyn. O sea, no somos nosotros los que estamos diciendo que hubo un narcoestado en este país y que ese narcoestado fue condenado por una corte internacional que determinó que un secretario de Seguridad Ciudadana utilizó la excusa de una lucha en contra del narcotráfico para privilegiar a un grupo de narcotraficantes por sobre el resto de los narcotraficantes. Entonces, eso nos está permitiendo que también la imagen de México cambie en un sentido de que estamos recuperando el Estado de Derecho. Estamos recuperando la vigencia de los derechos humanos y que estamos avanzando en democracia, llegando a puntos tan importantes como someter a la determinación popular la designación de los integrantes del Poder Judicial. Eso me ha permitido ya adelantar, explicar, ubicar que hubo un decenio en la restauración de la República en que eso fue posible y factible, que en los Estados Unidos hubo y hay todavía en ciertos espacios de ese poder en donde es el voto directo del ciudadano quien determina la designación de jueces y de sheriffes, y que en México hubo ya una propuesta presentada en el 2014 a ese respecto y que lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es fortalecer los argumentos para presentar la iniciativa de algo que les ha quedado claro, que lo que se busca es contar con un poder judicial que se deba al soberano, es decir, al pueblo, y no a las oligarquías. No, pues el trabajo que ha realizado y que está realizando en este momento, la verdad, sin duda va a marcar historia. Pues, mira, ojalá sea así. Yo lo que digo es, lo importante es que en el extranjero se sepa y se conozca que de una manera pacífica y con un apoyo inobjetable del pueblo, México está transformándose fundamentalmente
y que lo que viene del 24 al 30 va a ser efectivamente no segundo, sino hasta tercero y cuarto piso de esta transformación en beneficio del soberano, que es el pueblo. Garantizarán que México será verdaderamente una potencia a nivel interno y refrendo. No hay mejor política exterior que la política interior. Eso no lo entendía yo bien cuando estaba aquí en México. Estaba yo como viendo mucho el ombligo. Estando allá, me doy cuenta de qué razón le asiste al presidente de la República de decir eso. Y eso cambia el paradigma de lo que es la diplomacia. Porque la diplomacia no debe de ser una institución que defienda al Estado mexicano o lo represente, sino la diplomacia debe de ser el portavoz de esa política interior que se desarrolla en el país para manifestar y mostrar las condiciones del imperio de la ley, de la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Quiero decirles además de que México forma parte desde 1907 de la Convención de Neutralidad, que en la Sociedad de Naciones siempre fue un gran defensor de los procesos conciliatorios por sobre las opciones bélicas, que a lo largo de nuestra vida siempre hemos defendido la solución pacífica de los conflictos, pero porque es nuestro sentir, es el sentimiento de esta nación. Y a las pruebas me remito. No es lo mismo decir el respeto al derecho ajeno es la paz el 15 de julio que haberlo dicho un 14 de julio, porque hubiera sido una humillación a una nación que nos había invadido, además. Pero México Ese es un respeto, es de una congruencia, es de una potencia que se quedan boquiabiertos cuando se les comparte. La grandeza de México. Y la grandeza de nuestro primer presidente de pueblo originario. Licenciado, ¿lo veremos con la doctora Claudia? Eso es una decisión que yo no puedo ni adelantar ni... Yo estaré, como lo he estado siempre, al servicio de la causa, en el lugar en donde me ocupen. Una vez se lo dije al licenciado López Obrador y se rió. Le dije, si usted me designa para hacerme cargo de la Puerta Mariana, tenga usted seguro que yo estaré allí y que estará impecable la Puerta Mariana. Y que lo envían a Estrasburgo. Y que me envíen a Estrasburgo, exactamente. ¿Qué tal, mi presidente? Pues, licenciado, la verdad es que muchísimas gracias por recibirnos en su casa. No, al contrario. Sé que está aquí de paso en México. Así es. Y nos dio un espacio. Muchísimas gracias. Con mucho gusto lo hice por tratarse de ti. Muchas gracias. De veras. Algo me sospechaba. No. Muchas gracias, licenciado, por ser, por estar. Gracias por existir. Gracias. Que el Supremo nos lo cuide mucho tiempo y que podamos seguir contando con usted en México. Está cuidando. Mira, después del COVID, después de todo esto, ven. Feliz. Muchas gracias por todo, licenciado. Gracias a ustedes por haber estado. No se pierdan este capítulo.